del Señor Jesús. Qué buen número. Gloria a Dios. Es imponente ver esta iglesia tan maravillosa. Es imponente verlos a ustedes, hermanos. O sea, ver la iglesia del Señor, dice la Biblia, que es como ver un ejército enorme. Amén. Imponentes son ustedes por la gracia de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el sacerdocio. ¿Sí? ¿Qué era el sacerdote para los levitas? Para los levitas no. ¿Qué era el sacerdote en el Antiguo Testamento? Gloria a Dios. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, la definición de sacerdote es, según un versículo, porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces vemos que un sacerdote es el encargado de presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Un sacerdote es el mediador, según lo que vemos bíblicamente, es el mediador entre los hombres y Dios. Gloria a Dios. Tenemos la definición de un sacerdote. Los requisitos comenzaban establecidos que debía ser escogido de entre los hombres. O sea, el sacerdote debía de ser un hombre, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor se escoge un sacerdote, le dice a Moisés, y escoge una tribu, la tribu de Leví. De la tribu de Leví se escogió el Señor el sacerdocio, o sea, el sacerdocio levítico, ¿cierto? El primer sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés. Amén. ¿Sí se acuerdan de Aarón? Bueno, ese fue el primer sacerdote y ese fue el primer sumo sacerdote según la Biblia, según nos enseña la palabra del Señor. Amén. Y sus hijos fueron sacerdotes. Siempre se constituía sumo sacerdote al padre de esa familia, ¿cierto? Y los sacerdotes serían los hijos, o el que los sucedería a él sería el primogénito, ¿sí? Ese es el que sería el reemplazo y seguiría siendo el sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como leímos y como vimos, sacerdote es el que se presenta ante Dios por los hombres. Estos sacerdotes, o Aarón, era un hombre común y corriente, que fue llamado por Dios, fue tomado, y le dijo Dios a Moisés, necesito que tú laves a este hombre. Lo lavaron con agua, ¿cierto? Lo lavaron con agua y con lejía, para luego ser ungido con aceite santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estas cosas tenían un significado. El significado era consagración, era separación. Amén. Este hombre era separado de los hombres para Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estos sacerdotes se presentaban, o el sumo sacerdote era el que se presentaba ante Dios por el pueblo de Israel. Se presentaba una vez al año, ¿sí? Por ejemplo, si alguna familia había pecado, entonces le llevaba un cordero, ¿sí? O un sacrificio, y le decía, ve, he pecado, necesito que usted haga este sacrificio por mí. Y eso era el encargado del sacerdote. Pero el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santo. ¿A qué entraba una vez al año al lugar santo? Entraba a presentar un sacrificio por todo el pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como todo el pueblo había pecado y como el pueblo
presentar ante Dios, sino que Dios había designado un hombre que se presentara en reemplazo del pueblo, ¿cierto? Ese hombre que había escogido Dios, el sumo sacerdote, era el que se encargaba de hacer el sacrificio y presentarse ante Dios por el pueblo, y luego venir al pueblo y decirle: listo, ya se ha perdonado, Dios ha perdonado, ¿cierto? Y esto era constante, una vez al año hacía el sumo sacerdote eso. Muchos sacerdotes en la antigüedad pasaron, muchos sacerdotes, puesto que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y estos sacerdotes eran hombres que morían, por eso era que necesitaban ser sucedidos o reemplazados, por eso era que quedaba el reemplazo del sumo sacerdote, el primogénito, el hijo, el primer hijo pues que tenía, ¿cierto? Ese sumo sacerdote. Y continuaba ese mismo legado, continuaba haciendo los mismos rituales, continuaba haciendo los mismos sacrificios, el pueblo seguía pecando y seguía presentándose ante el sacerdote para que el sacerdote fuera y se presentara ante Dios y poder ser perdonados y poder continuar. Sí, gloria al nombre del Señor Jesús. Dice que tenía que ser representativo, o sea, el hombre era el que representaba al resto de los humanos ante Dios. Se presentaba el hombre ante Dios, dice, constituido a favor de los hombres, para los asuntos que se refieren a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios no aceptaba a cualquiera, Dios aceptaba el que Él había designado. Alabanzas al nombre de Jesús. El oficio del sacerdote fue puesto por Dios. Vemos en Éxodo 28:1. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví y estaban a cargo del servicio de Dios. Y los levitas que no fueran sacerdotes estaban al servicio de los mismos sacerdotes, según Números 3:5 al 9. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cada sacerdote tenía que ser escogido de entre los hombres, designado para actuar a favor de los hombres, y se presentaba ante Dios a favor de los hombres. Significa, sacerdote, significa también uno que ocupa el lugar de otro y media a su favor. Jesús, como sacerdote, ocupó nuestro lugar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esto nos da a conocer que Jesús, como leímos ahorita, como sumo sacerdote, nos trae muchos beneficios, y esos beneficios tenemos la mediación. Jesús se coloca en una semejanza entre lo divino y lo humano. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Como el sumo sacerdote o el sacerdote tenía que ser tomado de los hombres, entonces Cristo vino para mostrarnos a nosotros. Cristo vino para enseñarnos a nosotros, y el camino perfecto es el mismo. Cristo, como sumo sacerdote o como sacerdote, es el que se colocó entre lo divino y lo humano. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Una de las labores del sumo sacerdote era mediar por los pecados del pueblo ante el propiciatorio, según Hebreos 5:1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aarón podía sentir la debilidad, porque era un hombre común y corriente, ¿cierto?
Pero el sacerdote en la antigüedad no podía tener relación con lo inmundo. ¿Qué era la relación con lo inmundo? El sacerdote en la antigüedad no podía tocar un muerto, así fuera un pariente. No podía tocar una mujer que tuviera flujo de sangre. No podía tocar un leproso. Ese sacerdote era débil en su humanidad, pero como era separado, no podía tener contacto con lo inmundo. Amén. Pero vemos a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer, dice en Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nada toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo, o sea, Aarón podía sentir la debilidad propia de él, sí, pero no podía contaminarse con nada. Cristo podía sentir la debilidad de su humanidad, sí, y al sentir esa debilidad o al tener ese sentimiento, podía sentir la debilidad suya y la mía. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Cristo no tenía esa pared para tocar a un leproso. Cristo no tenía esa pared para tocar a un muerto y resucitarlo. Cristo, como sentía el dolor y como sentía lo que sentimos nosotros, y es Dios manifestado, Él sí podía llegar y tocar al leproso y sanarlo. Él sí podía llegar y tocar al muerto y resucitarlo. Él sí podía llegar y tocar a la mujer de flujo y pararle el flujo, porque ese es nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús es el que se interpuso, ahorita dijimos, entre lo divino y lo humano, ¿sí? Nos da también reconciliación mediante la fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, mediante su derramamiento de su preciosa sangre, ¿sí? No hay cosa más grande, gloria al nombre de Jesús. Y así que no hay cosa más grande que tu mujer. Gloria a Dios. No hay cosa más grande, no hay nada más grande que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No hay nada más significativo para nosotros que esa obra del Calvario. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio perfecto, cuando nuestro Señor Jesucristo, en la agonía de su muerte, ya da su último suspiro y dice: consumado es, nos reconcilió consigo mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y su sangre nos justifica, según Romanos 5:9. Gloria a Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Qué grande es la obra del Calvario. Porque por esa obra perfecta, usted y yo estamos en este lugar
por esa obra perfecta, usted y yo iremos al cielo. Por esa obra perfecta, usted y yo tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios. Todo el mundo era enemigo de Dios, porque la justicia de Dios pedía muerte. La justicia de Dios pedía muerte, pero se apareció este Cristo maravilloso y nos reconcilió consigo mismo por medio de su cruz. Alabanzas al nombre de Jesús. También nos da santificación. Así como la reconciliación y la mediación es buscar la santidad, gloria al nombre del Señor Jesús, también nos da santificación. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Por medio de su palabra nos da santificación. Por medio del Calvario nos da santificación. Por medio de su obra nos da santificación. Y como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Alabanzas al nombre de Jesús. La alabanza es un sacrificio que podemos ofrecer. Vimos que nuestro Dios nos dio, es el mediador, nos ha dado también santificación y reconciliación, ¿cierto? También vemos que la alabanza es un sacrificio que podemos ofrecer, cosas que hace el sacerdote, ¿cierto? El sacerdote, vimos que es el que presenta ofrendas y hace sacrificios. La alabanza es un sacrificio que podemos ofrecer. Podemos también ofrecer el fruto de nuestras manos, lo que nosotros hacemos. Podemos también todas las cosas que nosotros hacemos convertimos en ofrendas para Él. La oración también es una obra del sacerdote. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. También es muy importante reconocer que el sacerdote no podía tener contacto con el mundo, como decíamos ahorita, ¿sí? Pero Jesús sí tuvo relación con los desfavorecidos. El sacerdocio es lo que nos ha acercado a Dios. Dice también Pedro que, gloria al nombre de Jesús, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo, dijimos que nos reconcilió por medio de la cruz, ¿cierto? Y leímos que Él es el sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote por excelencia, según dice Hebreos 7, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue a quien Abraham le entregó los diezmos de todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Melquisedec es sin principio y sin fin. Dice que, o sea, vemos nosotros por la palabra de Dios que Melquisedec es Dios mismo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Jesucristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios nos muestra que Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de paz. Amén. Rey de justicia y rey de paz. Un sacerdote no podía ser rey y un rey no podía ser sacerdote. Es maravilloso poder ver, según los que nos dice la Biblia sobre Melquisedec, primeramente lo coloca como rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Nuestro Dios Todopoderoso. Pero también lo pone como rey de paz. ¿Quién nos ha traído paz?
nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es el único rey sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es el único rey sacerdote. O sea que este Melquisedec del cual nos habla la Biblia en la antigüedad es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios manifestado en carne para alabanza de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Un sacerdote debe mostrar o tener muestra de virtudes. Ahorita leímos que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Nosotros somos la representación de Jesús, por así decirlo. ¿Quién cree que nosotros somos la representación de Jesús aquí en la tierra? Sí. Por tanto, si vemos las virtudes que tenía este maravilloso Dios nuestro, o que tiene, dice, el sacerdote debe dar muestra de virtudes, como paciencia, como bondad, como pureza, como sinceridad, ser capaz de sobrellevar situaciones de adversidad para cumplir una misión. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es bondadoso, es puro, gloria a Dios, es sincero, es paciente, ¿sí? Y sufrió todas las penalidades, todas las adversidades para cumplir su misión, ¿cierto? Él llevó la cruz, él fue vituperado, él fue destrozado prácticamente, él fue abofeteado, fue escupido, fue maltratado, fue torturado, ¿sí? Pero él resistió todas esas adversidades, hermano. ¿Por qué? Porque tenía firme su misión. Nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo, debemos de resistir todas las adversidades. ¿Por qué? Porque tenemos una misión presente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Tenemos que cumplir con la misión. En Cristo se reúnen todas estas virtudes. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el único que puede compadecerse de sus sufrimientos y de los míos. Jesús es el único que pudo, dice la Biblia en Hebreos 6:16. Gloria al nombre de Jesús. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablamos sobre el sacrificio, sobre la magna obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Cuando Él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y al rasgarse el velo del templo de arriba hacia abajo, quedó entrada libre al lugar santísimo, quedó entrada libre al cielo mismo, cada uno de nosotros. Quedó entrada libre a todo aquel que crea en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Todo aquel que crea que Jesús llevó los pecados de todos nosotros, de todo el mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. El velo se rasgó de arriba abajo, dejando entrada a cualquiera que crea que Jesús llevó los pecados del mundo.
Gloria al nombre de Jesús. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, pero este sacerdote penetró los mismos cielos, dándonos entrada libre al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Alabanzas al nombre de Jesús. Este sumo sacerdote es el que nos traspuso directamente al cielo por la obra perfecta. Este es el sacerdote por excelencia, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Moisés en la antigüedad, el pueblo pecó y Dios le dijo: Moisés, hágase una serpiente de bronce y párela allá, póngala en alto, y todo aquel que sea picado, o sea, porque eran serpientes venenosas, todo aquel que sea mordido por una serpiente, solamente que viene la serpiente y ya se le para el veneno, ¿cierto? Cristo, alabanzas al nombre de Jesús. Cristo es el que nos libró del veneno del pecado por la cruz del Calvario. Todo el que vea la cruz es libre de este veneno por medio de su sangre preciosa, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Qué bendición es tener este sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque conoce nuestras debilidades. Él se compadece de cada uno de nosotros. Aquí ninguno es más fuerte que el otro. No, aquí todos somos seres humanos. Y Cristo en su humanidad sintió el dolor suyo y sintió el dolor mío. Pero Él, sintiendo nuestros dolores, dice la palabra que Él llevó todos los pecados. Por nuestra llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros no teníamos remedio, no teníamos salvación, éramos podrida llaga, dice la palabra de Dios. Pero Él nos dio limpieza absoluta por su sangre. Esa llaga que era el pecado, Cristo la limpió para que nosotros tengamos vida. Y ahora nosotros podemos tener tranquilamente, hermano, usted puede tranquilamente arrodillarse, puede tranquilamente estar sentado, estar acostado, pero tiene entrada directa a Dios. Antiguamente necesitaban un sacerdote para que fuera y hablara por Dios e intercediera por los hombres. Este perfecto sacerdote hizo un sacrificio una vez y para siempre. Alabanzas al nombre de Jesús. No necesitamos sacrificios, ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Ahora tenemos entrada a Dios mismo, porque tenemos, dijo Juan, hijitos, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este se compadece de todos nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Colóquense en pie en el nombre de Jesús. Solamente es creer en la obra perfecta de la cruz. Solamente es creer, porque dijimos que el sacerdote es el que se coloca entre Dios y los hombres. Nosotros, toda la iglesia del Señor, somos sacerdotes de Dios. Tenemos que colocarnos entre Dios y los hombres. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que interceder por los amigos. Tenemos que interceder por nuestras familias, para que Dios tenga misericordia, aunque Dios ya tuvo misericordia de todos nosotros, pero para que Dios abra el entendimiento de las personas y puedan venir a esta salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús.